mejorar tu relación con los demás? Empecemos preguntándonos, ¿por qué son difíciles las relaciones humanas? La convivencia es una de las artes más difíciles de aprender. Siglos de historia, de guerras, enfrentamientos y odios son una muestra de esta dificultad. No obstante, una de las características del ser humano es su contradicción y paradoja. Tan pronto es capaz del más genuino egoísmo como de la más pura generosidad. Nuestra pequeña historia individual, aquella que se desarrolla alrededor de nuestra familia, amigos y conocidos, no es muy diferente que la historia de la humanidad. Tiene sus momentos de amor, fraternidad y concordia, matizados por discusiones, resentimientos, antipatías y rencores. ¿Por qué las relaciones humanas son tan difíciles? Tal vez porque olvidamos los elementos esenciales en la construcción de la convivencia. El arte de vivir y dejar vivir es voluntario y consciente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la convivencia no tiene generación espontánea. No crece como la hierba en el campo y no se mantiene sola como un cactus. Requiere de toda nuestra atención y voluntad para no olvidar que somos diferentes y necesita de toda nuestra inteligencia para hacer que esas diferencias, más que separarnos, nos enriquezcan. La desigualdad torna interesantes a las demás personas, aporta otras perspectivas, opiniones y posibilidades. Claro está que a veces esas diferencias son tan hondas que generan distancias difíciles de acortar. Tal vez hemos sido testigos o protagonistas de modernos Montescos y Capuletos. Las familias peleadas a muerte en Romeo y Julieta, ¿recuerdan? Tenemos como jefe a un auténtico Gargamel, el malo de los pitufos. O alguna tía nuestra es extrañamente parecida a Cruella de Vil o Maléfica. ¿Tenemos alguna esperanza de llevarnos bien con los demás? La buena noticia es que todos tenemos muchas posibilidades de hacerlo. ¿Qué hace falta? Entrenamiento. Podemos aprender a relacionarnos de manera constructiva y enriquecedora si nos entrenamos en no perder de vista algunos principios básicos del desafiante, pero indispensable, arte de la convivencia. Primer principio, simpatías y antipatías. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué algunas personas nos caen bien? Sentimos afinidad, nos parecen encantadoras y otras son francamente antipáticas, desagradables, incómodas. La respuesta es que las personas no son en sí antipáticas o simpáticas. Es nuestra apreciación, totalmente subjetiva y por lo general tiene que ver con mi propia personalidad, gustos y tendencias. Veamos un caso para entenderlo mejor. En un salón de clase tengo una persona extrovertida. Saluda a todos, ríe abiertamente y expresa sus opiniones sin ningún problema. Una compañera de clase me dice sobre ella: me encanta, yo soy tímida, quisiera ser tan espontánea como ella. Resultado, la persona extrovertida es simpática. Pero esperen, viene otra alumna. Ciertamente también es un poco tímida y me comenta: ¡qué pesada! Se cree el centro del mundo. ¿Por qué interrumpe tanto? Conclusión, la persona extrovertida es antipática. ¿Quién tiene la razón? ¿Es simpática o antipática? Vemos que el que lo sea no depende de ella, sino de nuestra propia percepción. Una quisiera ser como ella, la otra se siente abrumada por alguien así y la rechaza. Segundo principio: detrás de una persona difícil hay una historia difícil. En el gran teatro de la vida, nadie elige de manera consciente el papel del amargado o gruñón, ni menos nace de esa forma. Todos los seres humanos queremos ser felices, solo que algunos han olvidado cómo serlo. Hay quienes el recuerdo de experiencias dolorosas y negativas es tan presente
que una gruesa coraza de recelo y desconfianza se antepone en su contacto con los demás. La película Maléfica con Angelina Jolie es un excelente ejemplo de esto. Siempre vimos la historia de lo malvada que era, pero en la película nos muestran el otro lado, el de cuando fue víctima de abandono y decepción y lo que sufrió por ello. Conclusión, la gente herida hiere a los demás. Saber esto no significa estar de acuerdo con su forma de ser, sino de tener herramientas para poder comprenderlos. Si tenemos la suficiente fortaleza para no tomarlo de manera personal y entender más allá de la superficie de sus palabras, podremos acercarnos lentamente y construir un vínculo con quien en el fondo es una persona lastimada. Tercer principio. No es que las personas están en contra tuya, lo que pasa es que están a favor de ellas. Es frecuente pensar que la persona con la que tenemos un conflicto deliberadamente quiere hacernos la vida difícil. ¿Está en nuestra contra o es su propósito más firme el mortificarnos? Lo cierto es que, por lo general, estamos poco dispuestos a comprender el enfoque de los demás y nos atrincheramos en el propio. A veces, pareciera como si viéramos la vida solo en términos de competencia. Nos interesa ganar las discusiones e imponernos con nuestros puntos de vista. Claro que todos los demás también quieren lo mismo. Podemos defender nuestros propios intereses, pero debemos entender que los intereses de los demás también cuentan, que los van a defender y es necesario hacerles espacio. La empatía, el saber colocarse en los zapatos del otro, es una definición que muchos sabemos, pero difícilmente recordamos. Y sin embargo, es la base de las habilidades sociales, es decir, de saberse llevar bien con los demás. Si nos concentramos en el problema y en idear opciones para la ganancia mutua, en insistir en criterios objetivos que ambas partes puedan compartir, lograremos salir adelante en nuestros conflictos. Cada verano escucho la misma queja en el salón de clase. Los que se mueren de calor y quieren el aire acondicionado prendido. Y los que no soportan el aire acondicionado y quieren que se apague. Y miran como insensibles y pesados a los calurosos. La verdad es que ambos tienen una necesidad razonable. Por lo general, gana el sector friolento, que es además el sector femenino, mientras que la otra parte se va derritiendo. No es justo, ¿verdad? Cuarto principio. Quien es usted determina cómo ve a los demás. Y aquí va otra historia. Un viajero que se acercaba a una ciudad grande preguntó a un anciano sentado junto al camino: ¿cómo es la gente de esta ciudad? El anciano le respondió con otra pregunta: dime tú, ¿cómo son los habitantes de la ciudad de la que vienes? Egoístas y malvados, por eso me he sentido contento de haber salido de allí. Así son los habitantes de esta ciudad, le respondió el anciano. Un poco después, otro joven se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta. Voy llegando a este lugar, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano de nuevo le contestó con la misma pregunta. ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde él venía? Eran buenos, generosos, hospitalarios y trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos, dijo el joven. Y el anciano le dijo: también los habitantes de esta ciudad son así. Un vecino que había escuchado la conversación, en cuanto el otro joven se alejó, le dijo al anciano: ¿cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta? Mira, le respondió, cada uno lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo hallará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, encontrará también aquí amigos leales y fieles. En el fondo, nuestra percepción de las personas está marcado por nuestras propias experiencias.
Quinto principio: nadie puede hacerte la vida imposible a menos que tú lo quieras. Ya has arruinado mi vida, por lo menos ayúdame en esto. Fueron las palabras airadas que escuché de una mujer en el corredor de un hospital. Tú me hiciste enojar, tú me obligaste a hacerlo, fue tu culpa que te gritara. Son frases comunes de quienes no asumen la responsabilidad de su propia conducta y sentimientos. Es fácil culpar a los demás por cómo nos sentimos y hasta de cómo actuamos. Es cierto que lo que otras personas dicen o hacen puede actuar como detonantes de nuestros sentimientos, pero somos nosotros los que finalmente decidimos cómo sentirnos respecto a ello, cuánto espacio darle en mi mente y qué impacto tendrá en nuestra conducta. Nadie puede arruinar nuestra vida a menos que cedamos el poder para que ello suceda. Evitar la responsabilidad de quienes somos nos hace víctimas de nuestra propia vida. Nos vuelve indefensos. Otorgamos poder a otros, a todos, menos a nosotros mismos. Pero cuando nos sentimos frustrados, buscamos echarle la culpa a alguien para huir de nuestra responsabilidad. Mientras pueda seguir culpando a mis padres divorciados de mis problemas, manifestaba un adolescente, nunca tendré que crecer. Puedo hacer que la gente sienta lástima de mí. Puedo hacer que mis padres se sientan culpables. Puedo hacer que los otros sientan que tienen que recompensarme por lo que me pasa. Puedo decirme a mí mismo que no es culpa mía. Puedo ser una víctima. Tengo una excusa para todo. No tengo que hacerme cargo de mi vida, admitía el adolescente. Asumir la responsabilidad de quiénes somos sin buscar culpables, sin sentirnos víctimas del mundo, es uno de los mayores desafíos que tenemos que enfrentar para lograr autonomía y ser dueños de nuestro propio destino. Sexto principio. La peor suposición que podemos hacer, la más errada, es que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros. La siguiente historia me encanta. Es lamentablemente más frecuente de lo que pensamos, pero muy gráfica. Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El vecino tiene uno. Así pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda. ¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora que recuerdo, ayer me saludó algo distraído. Quizá tenía prisa, pero quizás la prisa no era más que un pretexto, y el hombre abriga ahora algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se le habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la daría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él? ¿Cómo uno puede negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina que dependo de él, solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta y antes que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, nuestro personaje le grita furioso: «Quédese usted con su martillo, egoísta». ¿Cuál fue el problema aquí? La suposición. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personal y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. En esta pequeña catástrofe de todos los días, acabamos haciendo un gran drama de nada. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarnos problemas. Es común suponer que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien.
Si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo sabido. La manera de evitar las suposiciones es preguntar. Debemos asegurarnos de que las cosas nos queden bien claras y que asimismo queden bien claras para los demás. Expresar nuestros deseos y pensamientos en voz alta y no esperar que los demás actúen como nosotros, porque es lo lógico. ¿Han escuchado aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos? Eso sucede. Séptimo y último principio. Siempre sabemos lo que debe hacer la gente, a no ser que esa gente seamos nosotros. Debería ser más serio en el trabajo. Esos chicos tendrían que ser más estudiosos. ¿Por qué no eres cariñoso como los demás? A veces vemos a la gente en sus diferentes debilidades y defectos y nos sentimos en total desacuerdo con ello. Nos parece que debieran actuar o ser de modo diferente, porque creemos que sabemos exactamente cómo debieran ser. Juzgamos a las personas según nuestra propia forma de ser o lo que quisiéramos que sean para que nos hagan felices. Esta severidad para con la forma de ser de los demás es la manera segura de tener dificultades en nuestras relaciones personales. Nunca encontraremos la persona perfecta que se adapte a nuestros parámetros y deseos. La gente no necesariamente es como yo quiero que sea, ni tiene por qué serlo. No hace lo que yo quiero que haga en algún momento, ni tiene por qué hacerlo. Cuando somos tolerantes, enseñamos a la gente a ser querida y aceptada, a pesar de, y esta es una valiosa herramienta que nos permite cosechar también para nosotros de los demás. El ser amados y queridos a pesar de. La tolerancia no solo nos permite aprender a lidiar con las imperfecciones ajenas, sino que también nos revela que sabemos lidiar con las imperfecciones nuestras. Conclusión: lidiar con gente complicada siempre es un problema, especialmente si la persona complicada es uno mismo. No pensemos que tan solo somos nosotros los que tenemos que soportar la compañía de los otros. Podría pasar que los demás también tienen que soportar nuestra existencia y compañía. Tal vez no seamos tan simpáticos y amables como creemos serlo, ni los demás tan desagradables como a veces nos parecen. El primer paso para llevarse bien con los demás es llevarse bien con uno mismo. No puede ser buena compañía quien tenga rencores, cargue con frustraciones, dudas o desconfianzas. Todos somos compañeros de ruta en esta gran aventura que es la vida. Es inevitable que en este marchar juntos a veces existan tropiezos, roces, raspones o alguna que otra magulladura. Depende de nosotros curar rápidamente nuestras heridas y seguir adelante o detenernos a contar cuántas cicatrices tenemos. En el fondo, son las relaciones con las personas lo que dan sentido a la vida.